انزل يا الروح القدس وباركنا يا رب باسمك يسوع. الروح انزل. Saint-Esprit, maintenant remplis-nous de toi. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, llénanos de tu vida. Queremos verdaderamente oírte con atención, Señor. Yo quiero simplemente decir esta mañana lo que tú has puesto en mi corazón. En nombre de Jesús Todopoderoso. باسمك يسوع المسيح. آمين آمين آمين. Nosotros como cristianos podemos quedarnos aquí para rezar y ayunar durante un año. Rezar es extraordinario, pero ¿comprendéis lo que he dicho? Si no nos movemos, si no obedecemos, la palabra de Dios nos dice, id. No dice solamente eso a los predicadores, lo dice a cada cristiano, id y anunciar la buena nueva del Evangelio. La fe y la obediencia están estrechamente ligadas. Tenemos que usar de nuestra disponibilidad. No solo hace falta planificar esta campaña de evangelización este verano, pero necesitamos la disponibilidad. Debemos ser obedientes en el momento y en el lugar donde nos encontremos. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Ellos eran obedientes, disponibles y estaban preparados. Saïd Oujibou es marroquí, nacido en una familia musulmana. Hoy es pastor evangélico itinerante. De la ciudad de Évry, en la región parisina, donde vive con su mujer y sus 2 hijos, recorre toda la Francia para compartir la experiencia que le hace vivir. Y lo que verdaderamente me hace vivir es la persona de Jesucristo. Encontraría egoísta el que yo no pudiese compartir esta fuerza, este amor, esta perla rara, que tanta falta hace en el mundo de hoy en día. Frente a toda una juventud en dificultad, lo que llena mi vida es de poder compartir Jesucristo. No hacer de proselitismo, pero compartir mi fe en una atmósfera de amor, de libertad y verdaderamente decir quién es Jesús. Tenemos una mala concepción del cristianismo y de Jesús. Pero Jesucristo es verdaderamente el camino, no uno de los caminos, y Jesús es la verdad, no una de las verdades. Y Jesús es sobre todo la vida, y aquel que tiene necesidad de esta vida, Dios se la comunica. Usted era un ferviente musulmán y se volvió cristiano. ¿Cómo sucedió esto? Desde pequeño soy alguien que busca las cosas de Dios. Y practicando mi religión, enseguida sentí como un vacío enorme, debido a la intimidad con Dios que yo buscaba y que no encontraba en mi religión. Yo me preguntaba sobre la salvación. ¿Qué sucede después de la muerte? Mis padres me describían muy bien el infierno, pero en relación al paraíso siempre me decían, solo Dios sabe. Pero yo sí quería saber, quería tener convicciones mientras estaba en esta tierra. Es por eso que aún pequeño empecé a buscar por mí mismo. Y fui a través de ciertas circunstancias, desgraciadamente en un barrio como el mío, cuando uno no conoce otra cosa que la violencia adentro, la repite afuera. Y la violencia de afuera se le atrae adentro y ella se vuelve nuestra vida. Me peleé duramente con otra familia. Mi madre tuvo que ir al hospital y fue justo después de esta pelea con esta familia que unos franceses que no conocíamos, que vivían en el piso de arriba, bajaron a nuestra casa y nos dijeron, vamos a cuidar de sus hermanos y hermanitas. Era la primera vez que veía a unos franceses venir donde nosotros, golpear a la puerta y además cuidar de nuestros hermanitos y hermanitas. Nosotros somos 11 y cuidaron de mis hermanitos y nos amaron. Y mi madre cuando salió del hospital después de esta pelea, para agradecerle hizo un cuscús que subimos donde ellos. Y ellos bajaron con un pastel de chocolate y un día fue el evangelio que bajó.
En tout cas, on a trouvé un évangile, c'est sûr. Encontramos un evangelio, eso sí es seguro. De repente descubrimos que mi hermana mayor Fátima, al conocerlos, mi hermana Fátima acababa de convertirse a Jesucristo. Tellement gentil. Ma sœur Fatima venait de se convertir à Jésus-Christ. Oui, largement. Une catastrophe. Una catástrofe, un terremoto, un tsunami se estaba abatiendo sobre nuestra familia. Dejar la más grande de las religiones para volverse cristiana. Devenir chrétienne. Aïe, 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 aïe. Mais c'est comme si vous Pero es como si usted dejara un Rolls Royce para meterse en un 600. Ma mère. Allez, Maria bint al-Haram. Ah, tu veux devenir français? Mi madre, ¿quieres volverte francesa? ¿Quieres integrarte? Te van a desintegrar. ¿Quieres comer jamón? ¿Vas a traicionar tu país por un pedazo de jamón? Tu as honte, hein? ¿Tienes vergüenza de tus orígenes? ¿Quieres volverte una blanca? De devenir une blanche. Hein? Excédée par cette foi qu'elle avait. Excedida por esta fe que tenía, ella vivía Jesús, respiraba Jesús, mi hermana. Nos decía, somos un pueblo sin pastor, y nos contaba estas historias de la Biblia, y se sentía tan verdadero. Véritablement, ça sentait vrai. Il y avait une transformation à l'intérieur d'elle-même. Había una transformación auténtica dentro de ella misma. Esto es lo que ha destabilizado mi fe. Ella estaba convencida, yo también estaba convencido, pero ella tenía verdaderas convicciones basadas en la Biblia, la palabra de Dios, en una realidad espiritual. Es Jesús el que había cambiado su vida. ¿Quién era este Jesús? Para mí era un profeta, un enviado, no era el Mesías, el Hijo de Dios. Il n'était pas le Messie et il n'était pas le Fils de Dieu. Et ce terme me dérangeait. Y cuando mi hermana me dijo que éramos ovejas sin rebaño, sin pastor, y que este pastor era Jesús, yo la seguí para espiarla en la iglesia. Donc moi, je suis allé espionner ma sœur à l'église. Quand je suis arrivé dans l'église, quand j'ai vu tous ces chrétiens qui Cuando vi a chantaient, todos esos cristianos en la iglesia que cantaban, lo que salmodiaban salía de sus entrañas, era tan verdadero. Lo que rezaban venía de lo más profundo de sus corazones. leur cœur, Y me dije, pero ¿son ellos los verdaderos musulmanes? ¿Son verdaderamente sumisos? ils sont vraiment soumis. Ils ne se jugent pas. Ils ne se crient No se juzgan unos a los otros, se aman de verdad. vraiment. C'est la première fois Era la primera vez que sentía el amor en Francia. en France. La première fois qu'on m'a aimé en France, La primera vez que me amaron en Francia fue en una iglesia. c'était dans une église. J'ai été touché La acogida y la sinceridad me tocaron al corazón. par leur accueil, par leur sincérité. Je dois dire que j'ai été vraiment... Tengo que decirle, fui verdaderamente cautivado por la figura de Cristo, por su amor. Fue conmovido por la cruz, por su sufrimiento, y me di cuenta hasta qué punto este hombre había tomado sobre sí mis pecados. Robar, mentir, trampear, sé lo que es. Pero cuando percibí que el final era un sufrimiento que yo le infligía directamente, mi opinión cambió completamente sobre el cristianismo, sobre la persona de Cristo. Y es así que, todavía pequeño, lo acepté como el Salvador de mi vida. Sauveur dans ma vie. Cette haine, cette rage commençait à partir. Este odio se estaba yendo poco a poco. Mi rebeldía se esfumaba. Estompé. Et là, j'ai pris cette Bible. Y entonces tomé esta Biblia que me ofrecieron y me volví a casa. Retourné à la maison. Cette Bible, je l'aimais, cette Bible. Je la lisais, cette Bible. Amaba esta Biblia, la leía, me revelaba mi vida. Elle La me leía révélait a escondidas cada Je la noche. lisais en cachette chaque soir. Et soudain, ma mère Y de repente mi madre sorprendió en flagrante delito de apostasia. d'apostasie. Traidor, renegado, te mandé para espiar y te volviste cristiano. T'es devenu chrétien. Pour un musulman qui se convertit et qui... Para un musulmán que se convierte y cambia de religión, la pena capital es la pena de muerte. Un musulmán que se vuelve cristiano es rechazado por su familia, por su comunidad. Y alguien que se convierte está automáticamente fuera de la comunidad. Y cuando uno no está en la comunidad, desgraciadamente ya no es nada. La communauté, malheureusement, n'est plus rien.
Donc il y a une Es evidente que hay una persecución psicológica y hasta física, desgraciadamente, en ciertos países donde se practica la Sharia, la ley islámica. Yo vivo en Francia, tengo mucha suerte, pero ¿hasta cuándo? Mais jusqu'à quand? Malheureusement, cette apostasie, Desgraciadamente, esta apostasia existe, es mental. Hoy ya se siente este desprecio, uno es rechazado, insultado, porque ha cambiado de religión. parce qu'on a changé de religion. On accepte que des occidentaux Se nos dice que muchos occidentales se convierten al Islam y se aplaude con las dos manos, pero no se acepta que un musulmán hoy se vuelva cristiano. ¿A dónde está la libertad de religión? ¿A dónde están los derechos humanos? elle est où La libertad de conciencia, de expresión, ¿dónde está? Está ridiculizada. L'expression, elle est où aujourd'hui? Elle est bafouée. Hemos seguido a Saïd en su misión de evangelización, sobre todo en Estrasburgo, en el este de Francia. Fue en una iglesia protestante que él anunció a Cristo a los gitanos, predicando sobre este profeta y precursor Juan Bautista. Jesús se acerca a Juan el Bautista y le pide, bautízame. Y Juan se opone diciendo, no, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. No eres tú el que tiene que pasar por esto. ¿Será que necesita del bautismo Jesús? ¿Por qué Jesús quiere ser bautizado? En esta agua, donde la gente viene para bautizarse, se encuentran vendedores de droga, gente que quema autos, ladrones, gente rica que se cree perfecta y que han pecado juzgando el otro. Y Jesús quiere identificarse con el hombre. Juan Bautista lo bautiza y el cielo se abre. Hace mucho que Dios había roto con la tierra. Hace mucho tal vez que Dios ha roto contigo. Tú piensas que rompió, pero nunca rompió. Lo que pasa es que nunca entraste en esta intimidad con Él. Nunca entraste en esta adoración delante de Él. Nunca tomaste verdaderamente el tiempo de rezar. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Dios? He aquí mi Hijo bien amado, en quien he puesto todo mi amor. Tú eres su Hijo bien amado esta noche, en quien Él pone todo su amor. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est là, qui vous tient. Il y a quelque chose qui n'a jamais été confessé. Alléluia, merci parce que tu l'as dit particulièrement ce soir. Bismik Yeshua al-Masih. Amin, amin, amin. Para usted, concretamente, ¿cómo los cristianos tienen que situarse frente al Islam? ¿Cómo avanzar en el diálogo entre cristianos y musulmanes? Para mí, desgraciadamente, los cristianos tienen miedo y ven al Islam a través de las cámaras, la televisión. Me gustaría tanto que los cristianos hoy dejen de considerar a los musulmanes como terroristas, como integristas. Estoy convencido de una cosa, Jesús ama a los árabes. Dios tiene su corazón abierto también para los musulmanes. Y detrás de cada terrorista o barbudo, como dicen, porque habían unos terroristas también antes, Saúl de Tars era un potencial integrista, pero Jesús supo tocarlo en el camino de Damas. Hoy en día, muchos terroristas islamistas en el mundo fueron tocados por la gracia de Jesús de una manera milagrosa. Jesús ama y estima a todos los hombres. Y los cristianos necesitan dejar caer todos los prejuicios, todas las barreras que se erigieron en sus espíritus. Necesitamos volver a sumergir nuestras miradas en la Biblia, que nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y hacedle bien a los que os maltratan. Es fácil amar a los gentes que amamos, pero Dios nos pide más. A cada cristiano le pide amar a veces al que no se ama, al que se juzga. Y particularmente hoy día a los musulmanes. Jesús los ama y yo los quiero verdaderamente con todo mi corazón. Son mi familia, es mi patria y tenemos que identificarnos con ellos. Tenemos
tenemos que sentir Nous avons lo que besoin de ellos ressentir sienten. ce qu'ils ressentent. Vous ne croyez pas qu'ils sont victimes? Vous croyez pas qu'ils sont ¿No creéis que son víctimas de una ideología política que los domina, que los lleva a las qui tinieblas? les mènent dans les ténèbres? Les musulmans aussi ont besoin du Christ. Los musulmanes también necesitan a Cristo. Pero ¿quiénes son los valientes que van a levantarse para llevarles la fuerza del mensaje del Evangelio? Du message de l'Évangile. Faisons tomber les peurs. Dejemos caer los miedos, porque solo el amor perfecto aleja el miedo, el temor, los prejuicios. La crainte, les préjugés. Oui, alors vous attendiez. Il manque un reste, après il va aller le chercher. On va te servir. Il est bon ce thé. Fatima est d'origine algérienne. Fatima es de Argelia. Nos casamos en 1996. 1996. Fue mi hermana la que me lo presentó. Je suis née, c'est vrai, dans une famille musulmane. Yo he nacido en una familia musulmana, me han enseñado los preceptos del Islam, no encontré lo que yo necesitaba y leyendo los evangelios me he sentido interpelada por la persona de Jesús. La personne de Jésus parce que il y avait des versets qui étaient forts dans l'évangile. Precisamente cuando Él dice, venid a mí, todos los que estéis cansados, yo os daré el reposo. También cuando dice, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Pour les bien portants, mais pour les malades. Et moi, en fait, j'étais pas heureuse et en même temps. Y yo no era feliz, me sentía insatisfecha de la vida, estaba enferma en mi alma. Me dije, vaya, eso es lo que a mí me hace falta. Y es por eso que yo he aceptado recibir a Jesús en mi vida. D'accepter Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont musulmanes, qui sont pieuses. Hoy en día hay muchas mujeres musulmanas que son piadosas, aman a Dios y hacen buenas obras para poder un día alcanzar a Dios. Lo que yo quisiera decirles es que Jesucristo ha muerto por ellas y que ha dado su vida en la cruz, que su sangre ha sido derramada para purificarlas de sus faltas y que puedan reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Dios es amor y puedo decir, mujeres, Dios os ha amado tanto que ha enviado lo que más tenía de precioso, Jesucristo, para morir en la cruz por vosotras. Jésus-Christ à la croix, mourir pour vous. Es en la iglesia bautista de Estrasburgo que Said y Fátima siguen anunciando el mensaje de Jesucristo. Je vois véritablement l'Église comme ça. Verdaderamente yo veo la iglesia así. Mientras más seremos cristocéntricos, más entraremos en la personalidad de Jesús. Más habrá una unidad verdadera en la iglesia, porque solamente hay un objetivo en esta iglesia, y es salvar las almas que están perdidas. No estamos aquí en una teología del encierramiento, donde los muros son santos, los cristianos son santos, y finalmente las gentes del exterior no tienen esta buena nueva del Evangelio. Cette bonne nouvelle de l'Évangile. Lo que ha matado nuestra iglesia en África del Norte ha sido todas estas luchas fratricidas y tenemos que demostrar una cierta abertura. Si nos replegamos, nos ahogamos y terminamos apagándonos. Et on finit par s'éteindre. Dieu s'est manifesté ici. Dios se ha manifestado, Él se ha hecho carne y nos ha llamado a vivir hoy como hijos del Padre. Ha venido a derribar todas las barreras sociales y religiosas. الرب المسيح تعيش في قلبك وحياتك. يسوع المسيح حي. Jésus est véritablement. Jesús es verdaderamente vivo. Vas a salir esta mañana de la iglesia y no verás más los musulmanes de la misma manera. Jesús va a hacer caer los prejuicios. Las Yasmina, las Fatia, los Said, muchos están todavía al exterior. Pero ¿quién va a llevarles este mensaje? ¿Quién va a atreverse a llevarle este mensaje? Sin vosotros no se puede hacer nada. Creo en el poder de la oración, creo en el poder del Evangelio. Je crois dans la puissance de l'Évangile. Seigneur, visite-nous par ta présence ce matin. Ce que j'aimerais tant, c'est que chaque chrétien Lo que a mí me gustaría es que cada cristiano en Occidente invite, tenga una relación con una familia musulmana. avec une famille musulmane.
Infatti bere kıtlık servet yardımında bulunmak. Durante su viaje a Turquía, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, 2 meses y medio después de las críticas provocadas en el mundo musulmán por el discurso de Ratisbona, el Papa Benito XVI ha creado la sorpresa. El jueves 30 de noviembre de 2006 se ha recogido con el gran muftí de Istambul, Mustafa Kagrisi, frente a la Meca, en la Mezquita Azul. Hacer este gesto fue importante para la comunidad musulmana. Yo soy musulmana practicante. Es cierto que ante los acontecimientos de estos últimos años, la comunidad musulmana se siente dolorida. Es cierto, yo sufro por esto enormemente. Pero me digo, si yo no me comprometo personalmente con otros musulmanes, otros judíos, otros cristianos, para el acercamiento entre las religiones, para dar el mensaje de paz, de fraternidad, de escucha, esto que yo puedo hacer no es más que una gota de agua, pero somos muchos a poder hacer esto. Es así que con esta preocupación de acercamiento entre las religiones, Farida participa a una iniciativa audaz, el autobús de la amistad judeo-musulmana. Es el rabino Michel Serfati de Ris-Orangis, en Francia, que en cooperación con la amistad judeo-musulmana inició desde el mes de junio de 2005 las giras de la amistad. Durante 5 semanas, jóvenes judíos y musulmanes en un mismo autobús recorren más de 40 ciudades en Francia, principalmente en los barrios difíciles. Lo importante para nosotros era primeramente hacer ver alrededor que se podía superar el obstáculo del encuentro con el otro, que no se parece a nosotros, que no tiene la misma cultura. Me he puesto a su mismo nivel. He intentado de vivir con ellos, de acercarme a ellos. Y cuando se sentaba en el suelo, yo también me sentaba en el suelo. Y cuando les tendéis la mano, cuando iniciáis el diálogo, a pesar de los primeros obstáculos, os dais cuenta que son capaces de escucha. Y algunas veces, después de un tiempo de intercambio, de cambiar su mirada sobre vosotros porque sois judíos, porque no os parecéis a él, porque está lleno de perjuicios sobre vuestra persona. Es cierto que todo lo que ha pasado en el mundo y todo lo que está pasando actualmente, tanto en el Oriente Medio como en Occidente, a raíz del 11 de septiembre, ha hecho que en las familias se ha producido un repliegue y el papel de los padres es importante. La educación para nosotros es primordial. Nosotros, la amistad judío-musulmana, luchamos contra esas famosas imágenes de un lado y del otro, que han hecho que haya dramas de cada lado. Certains drames de part et d'autre. Je donne l'exemple d'Evry. Les jeunes qui étaient musulmans ont refusé. Doy el ejemplo de la ciudad de Évry. Los jóvenes musulmanes se han negado de hablar al principio con el rabino porque no deseaban hablar con un judío. Pues es cierto, cuando uno recibe una frase como esta, es violento. No quiero hablar porque es un rabino que deseaba dialogar con ellos. Je n'ai rien à dire parce que c'était le rabbin qui souhaitait engager le dialogue avec eux. Et moi j'ai couru vers ces jeunes. Y yo corrí hacia estos jóvenes que no sabían que yo era musulmana. Yo les he dicho, venid a decirme a mí musulmana por qué no les gustan los judíos y por qué no les quieren hablar. Pues bien, claro, han sido conmovidos porque me han mirado diciendo, ¿porque usted es musulmana? Yo dije, sí, yo soy musulmana, pero no deseamos hablarle. Pues se escondían detrás del pasamontañas y poco a poco, con paciencia, del entresuelos de Évry se subieron. Extremadamente cauto, al principio terminaron estando 2 horas y media con el rabino y con nosotros que éramos judíos y musulmanes.
Je pense que la méconnaissance de l'autre, à mon avis, et donc les clichés... Pienso que la falta de conocimiento del otro, las imágenes que se han instalado al cabo del tiempo, que provienen de nuestras historias comunes, han hecho que haya miedo del otro. Les histoires communes ont fait que y a une peur de l'autre. De telles initiatives me font dire, nous sommes au début d'une ère. Tales iniciativas me hacen pensar que estamos en el principio de una era mesiánica, y la visión rabínica de la era mesiánica consiste en decir que en esta época Dios llevará el corazón de los hijos hacia los padres. Vers les pères. Je ne suis plus un enfant, mais quand je rencontre un enfant, Yo ya no soy un niño, pero cuando cruzo un niño, cuando viajo con un joven magrebino de cualquier barrio que he conocido y que lo acompaño a Polonia, a Auschwitz o a Varsovia, ou à Varsovie, je vis cette prophétie. vivo esta profecía que hace encontrarse padres y hijos. Fait se rencontrer des parents et des enfants. Je suis comme un père qui apporte quelque Yo soy chose, como un padre que enseña algo a un hijo, un père qui, un padre que en la tradición rabínica se vuelve maestro cuando comunica a un niño un valor. communique à un enfant une valeur. Et cela, quelque part, me conforte. Y eso me reconforta y me dice que la esperanza está ahí. Tendremos días mejores cada vez más en el De futuro. plus en plus dans l'avenir. La palabra del mes en los Hechos, capítulo 17, versículo 16 a 34. Es el apóstol Pablo que habla a la gente de Atenas. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Para este mes, les proponemos de orar para que tengamos la fuerza del diálogo entre todos en la verdad.